a buena entendedora con Ina Afinogénova. Vamos ahora con el modelo que funciona. La contracara del ciclo virtuoso que vive México gracias a un Estado que planifica es la Argentina de Javier Milei, un Estado que abandona sus funciones y entrega el país a la fuerza destructiva de los monopolios, envuelto en papel para regalito y con un moño que grita libertad de mercado. Me siento mal, me sacaron los remedios, no se puede vivir así, decía el señor jubilado, que cobra un poquito más que la mínima. El momento y el lugar equivocado para ser jubilado o trabajador es esta Argentina donde reina la motosierra para todos y llueven pesos para un puñadito. Nuestros compañeros de la CELAC plasmaron en esta infografía el diluvio de pesos para algunos y la sequía para todos los demás. En los primeros 6 meses del año, el Estado argentino destinó 9 billones de pesos más al pago de intereses de deuda que al pago de jubilaciones. O sea, se llevaron más plata un puñadito de bancos y fondos de inversión que 6 millones de jubilados. No se puede vivir así, decía el señor, y vaya que no se puede. El plan económico de Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, ya lleva 20 meses en curso. Por sus frutos se conoce al árbol, dice la Biblia. Veamos entonces cuáles son sus frutos. Los frutos son amargos, como dice el tango. En aquella noche larga maduró la fruta amarga. Como la noche es bien oscura, vamos a mirar de cerca para ver de qué fruta se trata. Vamos por ejemplo, a la ciudad de Zárate, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Clariant es una empresa dedicada a la producción de químicos para la industria. Cerró su planta, despidió a sus trabajadores y desde ahora importará los productos desde su filial en Brasil. Clariant afuera, como diría Milei. Vamos a la provincia de Córdoba, epicentro de la industria automotriz en Argentina. La japonesa Nissan anunció que a fin de año dejará de fabricar su camioneta Frontier. Esto tiene un doble impacto. Por un lado, la camioneta será importada desde otros países. Por el otro, Argentina perderá exportaciones, ya que desde Córdoba se enviaban camionetas para abastecer los mercados de Brasil, Colombia y Chile. Nissan afuera. La cadena de supermercados Carrefour lleva 40 años presente en Argentina. En la actualidad cuenta con 600 locales y más de 17.000 empleados. Hace unas semanas anunció que se retira del país y planea vender su negocio. ¿A qué se debe? Desde la asunción de Milei, las ventas no paran de caer. Más plata para pagar deuda es también menos plata para salarios. Carrefour afuera. Además de cierres de empresas, otra situación que se repite en todo el país y en casi todos los rubros son las suspensiones parciales de trabajadores. Si vamos bien al norte, en la provincia de Tucumán se encuentra una planta donde se fabrican cajas de cambio y transmisiones para los camiones Scania. Los componentes se exportan a Brasil, donde se terminan de ensamblar. ¿Qué hizo la empresa? Implementó un esquema de suspensiones intermitentes. Hasta ahora hablamos de grandes empresas transnacionales. ¿Con qué nos encontramos si ponemos la mirada en los emprendimientos más pequeños, Ina? Vamos con negocios de cercanía, los kioscos, ¿no? La organización que los agrupa, la UCRA, Unión de Kiosqueros de la República Argentina, nos cuenta que en el último año cerraron 16.000 kioscos. Además de las caídas de las ventas, se da otro fenómeno, que es la concentración. Porque las crisis no las sufren de la misma manera los peces grandes y los peces pequeños. Las crisis sirven para concentrar los negocios, para que los peces gordos que tienen espalda financiera se coman a los peces pequeños. Grandes cadenas de kioscos se van quedando con el negocio y dejan sin sustento a miles y miles de pequeños comerciantes. Vamos a poner la mirada en otra área, la gastronómica. En la ciudad de Buenos Aires existen 12.000 locales que se dedican a la venta de comida. Y vamos a lo más selecto, restaurantes prestigiosos que figuran en la guía Michelin. ¿Y qué ocurre ahí, Ina? De los 12.000 locales, solo 56 figuran en la guía Michelin. De los 56 debieron cerrar 2. En una entrevista con La Política Online, el propietario de un restaurante graficó la realidad del sector. Dijo, es una ecuación que no le cierra a nadie, al cliente porque le resulta caro, al personal porque no le alcanza el sueldo y a los dueños porque no nos cierran los costos. Más claro, échale agua, como se diría en España. Se van las transnacionales, se funden los pequeños negocios de cercanía, cierran los restaurantes dirigidos a un público de alto poder adquisitivo, un verdadero industricidio. Eso sí, la producción de petróleo en el yacimiento de Vacas Muertas seguro que está volando. Bueno, Marco, tampoco va a viento en popa.
NRG es el nombre de la empresa que se dedica a vender arena. La arena se utiliza para el fracking, la fractura hidráulica que se realiza para la producción de gas y petróleo no convencional. Y adivinen qué, después de acumular una larga lista de cheques rechazados, se presentó un concurso de acreedores. El año pasado despidió esa empresa a 180 trabajadores y este año a 164 más. Les doy un dato de color. La directora de la empresa, es decir, quien condujo la empresa hacia la quiebra, fue premiada. Quebró la empresa y fue premiada. Hoy es, de hecho, la secretaria de Energía de Javier Milei. Así es como funciona la meritocracia, exactamente así. Claro, sí, tengo unas cuantas lecciones. Me equivoqué con el petróleo, pero me queda una bala. Al campo seguro que le va bárbaro con el gobierno de Milei, bárbaro. Por eso, de hecho, lo apoyan incondicionalmente, ¿no es así? Bárbaro. Uno de los grupos más importantes dedicados al agro es el conjunto de empresas ligadas a la familia Grobokopatel. En ruso significa cavador de tumbas. Ojo a eso. Una de sus empresas es Los Grobo, dedicada a la producción y exportación de cereales. La empresa se encuentra en convocatoria preventiva de acreedores, ya que no puede afrontar los pagos que debe hacer, vamos, que es insolvente. Agrofina es otra empresa que pertenece al grupo Los Grobo. ¿Cómo se encuentra? En convocatoria preventiva de acreedores. Surcos, otra empresa más de Los Grobo, y se encuentra en convocatoria preventiva de acreedores. Cooperativa Láctea Sancor, convocatoria preventiva de acreedores. Y podríamos continuar así hasta la medianoche y más allá también, porque lo que no funciona no es esta o aquella empresa de los cavadores de tumbas, ¿no? Sino el conjunto de la economía argentina. El plan económico implementado por Javier Milei favorece al sector financiero en detrimento de la producción. Favorece también a una estrecha franja del capital concentrado en detrimento de los trabajadores o laburantes. Como y por debajo de estas grandes empresas son los trabajadores y los desempleados los que padecen las peores consecuencias de este modelo. Además de la pérdida de poder adquisitivo, se está acelerando la pérdida del trabajo y el aumento del desempleo. Otra realidad que crece en paralelo para miles y miles de argentinos es el pluriempleo en condiciones precarias. Es cada vez más común que las personas que tienen un trabajo formal complementen su ingreso trabajando, por ejemplo, como repartidores a través de las conocidas plataformas. Y la proliferación de repartidores provoca, pues, una caída de ingreso de las personas que sustentaban, pues, esta actividad. La contracara de los muchos, de aquellos a los que no les alcanza para un platito de arroz, son los pocos, ese puñadito de ganadores de este modelo. Manuel Terrones Godoy es un criptoestafador, amigo de Javier Milei, involucrado en la estafa Libra. La imagen que ven en pantalla es la foto que publicó en sus redes sociales con su cenita, carne envuelta en oro comestible. Carne envuelta en oro comestible. Listo, cerremos todo. Decíamos al principio que al árbol se lo conoce por sus frutos y que estábamos ante una fruta amarga. Tal vez nos quedamos cortos, ¿no? Más que fruta amarga, el modelo económico de Javier Milei parece un árbol seco. Y es importante tenerlo como ejemplo de lo que puede suceder, porque sucede en este mismo momento, en esta misma región que es América Latina. Gracias, compañeros. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero. Si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres.